Seguimos intentando. Vamos a ver. Vamos a buscar al doctor. Ok. Pruebe a ver, doctor Gabriel, a ver si se puede conectar. No sé qué está pasando. Tú y yo otra vez. Creo que, creo que vamos a tener que posponer el live. ¡Ah, ¡Ya! no! ¡Ahora sí! ¡Muy ¡Bien! bien! ¡Qué ¡Lo maravilla! logramos! El que persevera vence. Nah, es que es que tenemos que ser perseverantes, ¿verdad, doctor? Es Buenas tardes, así. doctor. Con... ¿Ustedes me escuchan? ¿Sí? Sí, Perfecto, sí, estoy, mira. estamos escuchando. Hay Ahora que sí, lo tener logramos. emoción. Si no hay emoción, no Por vale. Claro, claro. supuesto. Esa es la adrenalina de estar en vivo. Todo Qué puede pasar y usted sabe que eso es así. bueno. Todo. Por fin lo logré. Bienvenido, doctor. Bienvenido a Catarsis de un odontólogo. Ya veo que fala portuñol muy bien. Ya, muchas gracias, primeramente, por la invitación de ustedes. Para mí es siempre un gusto hablar de un tema que me encanta mucho Me y a fascina. un lado de doctoras muy especiales. Qué bueno, Ay, doctor. De verdad que es un placer tenerlo hoy aquí. Bueno, para mí también es un gusto. De hecho, yo soy amante de los alineadores y de hecho lo que más hago es eso y me apasiona también. Y me encanta saber porque sé que usted es un especialista en esta materia y tiene mucha más experiencia. Y compartir este tema con invitados, con pacientes, con colegas, a mí me parece que es excelente. Yo siempre digo que tenemos que informar porque lo ideal es informar con evidencia, ¿ok? No es todo lo que vemos, porque podemos ver una gama de cosas, pero siempre la evidencia científica es importantísima. Entonces es un gusto para mí o para nosotras de que hayas aceptado esa invitación, de que quieras realmente compartir con nosotros parte de tus conocimientos, de la experiencia clínica, de los casos, de las indicaciones, de por qué sí, de por qué no. Eso me encantaría muchísimo que lo pudieses hablar. De verdad que sí. primero quisiera pues dar como una síntesis rapidito de quién es el doctor Gabriel Kervin. El doctor Gabriel Kervin es odontólogo egresado de la Universidad de Sao Paulo, ortodoncista, profesor del posgrado de ortodoncia de FACOP, de USP, investigador. Y para mí es un mega súper honor porque además es mi docente, es mi mentor. Así que, bueno, Doc, bienvenido a este espacio que tenemos nosotras preparado, como te dijo Ángela, para nuestros pacientes, amigos, colegas. Qué lindo, muchas gracias. Como yo les dije, para mí la invitación es muy especial. Como bien dijo doctora Ángela, no solamente para nosotros, odontólogos, como los colegas, pero también para los pacientes, para que entiendan un poco más, porque en verdad mucho se ve por ahí, en Instagram, en la internet, en TikTok, y muchas veces se piensan que puede aplicarse para todos los casos, para todos los pacientes, y nosotros sabemos que no es una verdad, ¿sí? Así es. Y siempre dije eso en las clases, ¿sí? Tenemos acá a doctora Carolina, que sabe muy bien que gracias a Dios tuvimos muchas oportunidades juntos, ¿sí? Por equipo, ¿sí? Y oportunidad que tenemos para eso. Entonces, muchas gracias, me quedo muy feliz por la invitación, ¿está bien? Qué bueno, qué bueno. Muy bien, mi Doc, nos gustaría que nos hiciese saber, desde tu perspectiva, cuáles son esos casos que nosotros podemos tomar a través del uso de alineadores. Sí, Doc. Entonces, cuando yo empiezo a hablar sobre alineadores, yo siempre indico en las clases algunos casos
donde se puede manejar de una manera más tranquila cuando se está empezando. Entonces, ¿qué casos son estos? Nosotros debemos pensar que los alineadores, el tratamiento con los alineadores, es un mismo tratamiento cuando comparado con otros tipos de aparatos. Entonces, si es un aparato convencional, un aparato autoligado, no importa, es un otro aparato que tenemos. Y igualmente, comparando con los alineadores, casos, por ejemplo, en brackets convencionales, ¿cuáles los casos son los más sencillos, los más tranquilos? Obviamente son los casos que presentam una clase 1, una discrepância sagital de clase 1, en verdad una maloclusión de clase 1, ¿sí? Donde no hay esta discrepancia, pero sí está asociado con algún otro tipo de maloclusión. ¿Cuáles son estos? Entonces, estamos pensando en un paciente que tiene maloclusión de clase 1. Vamos a pensar en los pacientes con apinhamientos suaves, ¿sí? Pacientes que tienen algún problema vertical asociado. Y esto es muy interesante porque pensamos, problemas verticales asociados. Está bien, tenemos la mordida abierta y la sobremordida profunda, por ejemplo. Pero en caminhadores, é mais fácil tratar sobre mordida profunda quando comparado com a mordida aberta. Sim, especialmente quando pensamos em movimentos extrusivos. Estes movimentos extrusivos com os alineadores não são muito previsíveis. E o que temos na literatura, como dijo a doutora Ángela, não sempre basar-nos em la literatura, estamos falando em um promédio de 5 a 10% de previsibilidade para movimentos extrusivos. Entonces, es realmente muy difícil hacer este tratamiento extrusivo. Entonces, maloclusiones de clase 1 con sobremordida, asociando con algún tipo de apinamiento, especialmente más suave, ¿sí? Y obviamente algún problema transversal. Entonces, tenemos una clase 1, pero maxila y mandíbula más estrecha. Esta expansión alveolar muy bien hecha con los alineadores. Entonces, ¿queremos empezar? Vamos a empezar con estos casos, que son casos, ¿está bien? Para los pacientes, son los casos donde miramos la oclusión y no hay un espacio entre los dientes de arriba y los dientes de abajo, donde está bien encajado, pero hay algunos dientes que están chuecos. ¿Está bien? Bien. Exacto. Sí, ciertamente en eso tienes razón. Es que de hecho, bueno, yo podría preguntarte muchísimas cosas, pues es que la verdad, tú sabes, yo incluso trabajo con los botones, he trabajado con elásticos sobre los alineadores. Entonces, claro, he ganado mucho, o sea, he ganado muchos movimientos y una de las ventajas que el alineador también te ofrece en esos casos de apiñamiento es que podemos trabajar con stripping controlado y entonces podemos hacer un manejo o sea, de todas las unidades dentarias que nosotros queremos alinear, pues. Entonces, por ejemplo, fíjate, yo incluso los combino, porque yo a veces, dependiendo del tipo o la severidad de lo que yo quiero tratar, entonces yo puedo combinar una ortodoncia, bien sea un autoligado, bien sea una ortodoncia metálica fija en algún maxilar y en el contrario, si es menos complejo, yo podría utilizarlo. A veces me gusta usarlo así, entonces no sé, dame tu opinión. Yo digo, bueno, para mí, yo digo que la ortodoncia, o sea, los alineadores, de verdad que ayudan, porque ayudan muchísimo y de verdad que nos da un beneficio único. O sea, para mí eso es así. Estes tipos de mecânicas associadas, ou muitas vezes mecânicas híbridas, são muito bem-vindas. E são estes casos que já começam a ser casos um pouco mais complexos, verdade? Então, pensam que solo o tratamento com alineadores seria solamente cambiar placas e fazer stripping. E em verdade sabemos que não é assim. Eu tenho que usar um elástico de classe 2, eu tenho que associar muitas vezes um mini implante, eu tenho elástico de yo tengo alineador arriba, pero tengo una ortodoncia fija abajo. Y así se ve el tratamiento con los alineadores, ¿verdad? Y entonces, estos casos de clase 1 sin sagital son teóricamente los casos donde no necesariamente tenemos que asociar muchos de estas mecánicas, ¿sí? Entonces, un poco más sencillos, un poco más tranquilo de hacer este tratamiento. Empezamos con discrepância sagital,
clase 2, clase 3, aí já temos que partir para um tratamento com mecânicas auxiliares. E também, eu lo sé que se ve muy bien, súper indico. Doc, y siempre hablamos de las ventajas de un tratamiento, pero en cuanto a las desventajas, según tu experiencia, ¿qué desventajas ves en el uso de alineadores? Doc, como eu les dije, a planificação para os alinhadores, obviamente se passa por um flujo digital, então um escaneo, e a partir deste escaneo, nós delineamos estes modelos em um software, e aí temos muitos, temos Artform, temos TreeShape, Exocad, e por meio deste software, este programa, nós planificamos os movimentos, tá bem? Este porcentaje que eu dije de um promédio de 5 a 10% para extrusión, por exemplo, temos muitos estudos que falam sobre estas previsibilidades. E muitas vezes o paciente vem para onde estamos nós e, Doc, eu quero fazer o tratamento com alinhadores. Perfeito. Nós apresentamos, fazemos a planificação e, escucha, temos acá 24 placas para você. Pero estas 24 placas são movimentos planificados por um software, por uma computadora, e nós sabemos que, em verdade, não é bem assim que vai passar o movimento. Então, sempre pensar em fazer sobrecorrecções desde o software, ¿sí? Se eu vou fazer, por exemplo, 1 milímetro de movimento vestíbulo lingual em el software, tenho que poner 1.5, 1.3, sempre sobrecorregir em el software para que lo que em boca tengamos uma sobrecorrecção. E aí sim se um movimento um pouco mais previsível, tá bem? Então, os principais problemas que eu vejo, e eu sempre digo a mis pacientes, mira, este é a primeira parte do tratamento. Eu intento fazer sobrecorrecções para não se fazer necessário el refinamiento. Pero sabemos, casi siempre hay que hacer, 70% de los casos hay que hacer refinamiento, mismo con sobrecorrecciones. Entonces yo veo esta todavía una gran limitación porque no tenemos al cierto si va a pasar bien, no va a pasar bien, el paciente está usando, no está usando. Entonces eso quedamos mirando siempre con las placas. ¿Sí? Yo opino que esto es un tratamiento que no solamente porque estamos claros que tenemos que hacer una planificación, pero previamente tenemos que hacer un diagnóstico. Entonces, en base a ese diagnóstico, vamos a planificar con el software correctamente. Pero yo siempre le indico y le digo al paciente, esto no depende de la doctora Ángela Herrera, nadie depende del especialista, porque esto es un tratamiento que depende mucho de mi paciente. Exacto. Entonces, esa educación al paciente es importante, porque si el paciente no realiza las indicaciones que se les da, es un fracaso, no va a funcionar, de verdad que no. Entonces yo en eso sí comparto. Y comparando los resultados o el éxito de un tratamiento con alineadores y con ortodoncia convencional, ¿cuál de los dos piensas tú que es más estable? Porque siempre aún teniendo casos que muchas veces tienen un tiempo de éxito con ortodoncia convencional, viene la recidiva. ¿Qué has logrado tú ver con el uso de los alineadores? Doc, esta es uma pergunta bastante delicada, não só pensando em estabilidade, como também pensando em finalização, ¿sí? Sempre me perguntam este tema de finalização e estabilidade, porque muito se vê que a finalização de los alineadores é um pouco mais complicado, porque não temos a possibilidade de fazer uma boa intercuspidação como temos com os aparatos fijos. ¿Sí? Obviamente, com os alinhadores, com esta falta de intercuspidação, nós devemos mirar e fazer este controle pós-retirada de los alinhadores para ter um bom acompanhamento. Agora, pensando em la estabilidade a largo prazo, eu vejo que não há muita diferença. Óbvio que é recém, não temos estudos de acompanhamento de índice. Pero lo que vemos son resultados muy estables si el paciente hace la colaboración de usar las contenciones. Y así como cuando pensarmos en la aparatología fija,
todo depende del tipo de tratamiento y el diagnóstico. Entonces, hacer un tratamiento más complejo con los alineadores. Entonces, yo tengo que, por ejemplo, pensar en una fase donde va a usar este alineador, pero no de manera activa, para ya intentar acomodar los ligamentos, ¿sí? Y disminuir esta posibilidad de recidiva. Ahora, la placa, los alineadores, por sí solo, es una férula que también te ayuda a mantener estas posiciones logradas. Si el paciente usa estas contenciones después, no vamos a tener este problema. Entonces, de nuevo, la variable paciente y colaboración. ¿Ok? Totalmente, totalmente. Y fíjate algo, a mí me gustaría mucho tu opinión, porque por ejemplo, yo me encuentro en muchos casos, bien sea con pacientes que han usado alineadores o pacientes que han utilizado la ortodoncia convencional. No, es que entonces yo vengo a la consulta, doctora, porque es que se me movieron los dientes y yo utilicé ortodoncia. Y yo, ajá, y su fase de contención, explíqueme el uso de sus retenedores. No, bueno, a mí me lo indicó el doctor o la doctora por 6 meses. Entonces, a mí eso me llama mucho la atención, porque que yo sepa, en el mismo texto, cuando nosotros estudiamos, una retención tiene que durar muchísimo, pero muchísimo tiempo en boca. Yo no puedo indicarle a mi paciente 6 meses cuando nosotros sabemos cuáles son las características histológicas, ¿verdad? De esas estructuras después de un movimiento, ¿no? Entonces, dame tu opinión. ¿Qué recomiendas tú a los pacientes? ¿Cuánto tiempo de contención les recomiendas? Doc, siempre que me hacen esta pregunta y que yo estoy en tema, la primera cosa que yo hago, y acá estamos en vivo, no hay problema, estamos en una conversación, la primera cosa que yo hago es enseñar mi contención. Entonces, Ah, dicho, así es la manera de hablar con el paciente. excelente. Mira, nosotros estamos pensando en armonización. Ujú. ¿Cuándo que no quiere tener ruga? Ah, no quiero tener ruga en estos 6 meses. Tiene que hacer Botox, ¿está Ajá. bien? La pregunta para el paciente es, ¿hasta cuándo quiere tener sus dientes alineados? Ah, ¿por toda la vida? Pues bueno, use las contenciones por toda la vida. Ujú. Obvio que estoy hablando más específicamente de las contenciones inferiores, donde yo tengo el tema de la recidiva del tratamiento y va a depender de este grado de artificial, ¿ok? Y nosotros tenemos un desarrollo normal de la oclusión, donde los puntos de contacto se van desgastando y van generando caras de contacto. Y hay una migración, una mesialización posterior para la región anterior. Entonces, sumando el fato de la recidiva con un desarrollo normal de la oclusión, obviamente, sin contenciones, obviamente, sí o sí, sus dientes anteroinferiores van a apiñar más viejo. ¿Está bien? Exactamente. Que es lo que nosotros siempre le explicamos al paciente. Hay un movimiento dentario fisiológico a una edad, o sea, en la adultez Sí. hay un movimiento. Es totalmente, Y es así mismo es. inevitable, pues, porque todos vamos hacia allá. Exactamente. Ahora, Y es así como dice el doctor. Ya que estamos hablando de contenciones, además de quizás el último alineador que se use, utilizas o refuerzas ese último alineador con contención fija, ¿no? entonces, acá depende del apiñamiento inicial, pero pensando en un apiñamiento un poco más suave, siempre podemos pensar en la última placa como contención. Okay. Pero cuidado, debemos tomar cuidado con eso porque generalmente los alineadores, ellos tienen un espesor de 0,7, 0,8 milímetros. Okay. Y una contención removible indicada para los pacientes que vemos en los estudios, generalmente presenta un espesor de 1 milímetro. Entonces, este 1 milímetro que va a ser suficiente para mantener esta estabilidad. Y muchas veces quedámonos con la última placa que tiene 0,8 y tiene una mayor probabilidad de hacer algún tipo de movimiento. ¿Está bien? Entonces, placa de acetato 1 milímetro, arriba, abajo, no hay problema. Mucho apiñamiento, debemos asociar una contención fija, ¿sí? Con un acetato, por ejemplo. Okay. Pero el problema de recidiva es anteroinferior. Si ya tiene esta contención fija,
no necesariamente debe asociar con una placa de acetato, solo en casos de extracciones donde puede tener la recidiva por el cierre del espacio. Ahí sí, una placa de acetato también. Excelente. Es que así es, ¿no? Tiene todo. Y eso es lo que uno tiene que informar. Porque el paciente siempre, cuando llegan muchos casos de recidiva, llegan muchos pacientes, incluso me ha estado sucediendo mucho, doctor, que tengo pacientes que me dicen, no, tuve 10 años con la ortodoncia, pacientes que tienen una resorción ósea, una resorción Importante. apical, doctor, generalizada, que uno dice, Dios mío, pero ya va, o sea. Entonces, ¿cómo tú puedes ayudar después a un paciente que está presentando ese tipo de reexorciones y tú dices, Dios mío, o sea, porque se supone que yo tengo que controlar una fuerza? Entonces, se ha estado viendo mucho estos casos. Igual que las personas que se les explica eso, o sea, esas personas que ya tienen una edad, que ya ha pasado el tiempo, conchale, doctora, se me están moviendo los dientes. Claro, es que eso va a suceder, eso es algo fisiológico normal, que lo podemos ajustar a través de lineadores también, pues. Entonces, de verdad que son cosas que uno va a estar viendo y de hecho, como usted dijo al principio, o sea, tenemos que saber seleccionar cuáles, con qué casos vamos a utilizar, o sea, Más. para qué está indicado el alineador realmente y dónde y cómo. Porque a veces no, es que los alineadores los podemos utilizar para todo. No, ya va, no es para todo. ¿Ok? Y aparte que sabemos que, bueno, para nosotros aquí, bueno, el costo también es alto para muchos pacientes, aunque sin embargo, siempre he dicho que afuera de nuestro país es mucho más Mucho costoso. más. Claro que sí. Y esto es todos los países del mundo, sigue siendo uno de los tratamientos más costosos que tenemos en ortodoncia. Ah, estamos creando marcas, empresas, puede ser que com o tempo disminuya cada vez mais, pero todavía sigue um tratamento costoso. E por fim, regressando ao ponto que eu dije, o paciente pues necesita de refinamiento, ¿sí? Y ahí él se queda molesto, enojado, y por eso debemos, obviamente, decir antes que esto. ¿Y qué pasa? ¿Sí? Exacto. Informar. Informar. Ah, Siempre hay que decirle al paciente, desde el primer día que el paciente va con su motivo de consulta, uno tiene que explicarle al paciente todo. Los pros, los contras, las ventajas, las desventajas, por qué sí, por qué no, qué puede pasar, qué no puede pasar, si usted lo usa, si no lo usa, todo, todo. O sea, eso es como leerle la cartilla al paciente desde un principio. Totalmente. Me encanta. Yo no sé si tú tienes más preguntas, Caro, porque si no, yo sigo preguntando, se nos va, no, Instagram trabajo nos va a multar. y más bien le agradecemos la paciencia que tuvo. Gracias, mi doc. Te agradezco un montón por haber tomado tu tiempo para acompañarnos hoy. Y bueno, súper contenta que Sí. lo Yo que agradezco, doutoras. Em verdade foi um gosto, sim. La perseverança, la persistência ¿Está é sempre. viendo, no? De todas formas, bueno, yo no sé, doctor Gabriel, si usted está allá en Facopi todo el tiempo. Dios mediante, yo voy a estar del 25 de julio al 7 de agosto allá en Facop con la mini residencia de armonización orofacial. Si está en esa semana, en esos días, bueno, lo conoceré personalmente, Dios mediante. Claro, eu estarei. Em verdade, tu vas a viajar com os chicos de ortodôncia também ou não? No, yo sé que, o sea, hasta ahorita tenemos pendiente que hay 3 chicos de ortodoncia que parece que compraron pasaje y van a Sim. ir. De todas formas, yo me aseguro de esa información esta semana porque ya me dijeron que ellos habían comprado sus boletos. Pero yo me voy, o sea, yo me llevo a las chicas de la mini residencia de armonización. Entonces nosotros vamos a estar allá y si ellos se integran a este viaje, entonces se va con nosotros ortodoncia. É que temos planificado, já está confirmado nuestra Ah, mini entonces ya residência. está confirmado. Excelente, Esta fecha excelente. estaremos por allá juntos. Ay, qué rico, claro que sí. entonces el año que viene. Claro que sí. Vamos a volver a ir. Es que Nada. siempre vamos a estar allá. Es así. Qué bueno, Doc. Para Encantada, un placer, de verdad. Eu Gracias. aproveito para fazer uma invitação acá. Poderíamos fazer uma live com este tema. Não sei, Ajá. devemos, poderíamos coordenar uma live parte 2. Sim, aí podemos fazer em mim na hora. Agora estamos listos com o Instagram. E aí nós Excelente, aí seguimos excelente. conversando. Mas, não sei, de repente, dejo a Me invitação. encanta. Me encanta porque nosotros podemos
ir informando y usted puede ir aportando, usted es especialista en esta materia, entonces ir aportando más información para que así los mismos pacientes, ¿verdad? Tengan ese interés en saber que cuando van a buscar los especialistas, ¿verdad? Que el especialista realmente tenga el La- conocimiento de cuándo debe utilizar este tipo de aparato. Y cualquiera, doctor, bien sea un autoligado, bien sea una metálica fija, bien sea un cerámico, cualquier tipo de aparatología que vayamos a usar. Excelente. Buenísimo. Gracias, Doc, de verdad que agradecida. Un besote muy grande. Gracias a todos, gracias por haber estado en Catarsis de un odontólogo. Caro, igual nos vemos esta semana, Dios mediante. Claro que ¿Ok? sí, nos vemos. Un Nos vemos. abrazote desde Venezuela, doctor. Nos vemos pronto. Un gran abrazo. Cuídense mucho. Gracias una vez más. Gracias. Gracias. Feliz tarde.